Hola, ¿qué tal a todos? Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, hola, Mire, muy bien, gracias. Hola también a todos los que nos están escuchando. ¿Tú cómo estás, Mire? Bien, también, aquí media moribunda, pero bien. Aquí andamos. Moribunda por el ejercicio, ¿eh? No se vayan a asustar. Y sí. Bueno, entonces, antes que nada y antes que todo, sean bienvenidos a... Psique y vida. Bueno, pues el día de hoy, como ya lo vieron en el título, traemos un tema bastante controversial, bastante polémico y que ha ido saliendo a la luz en estos últimos meses, pero que como profesionales del área de la salud, pues sí nos llega como a preocupar un poquito del cómo se van utilizando las diversas herramientas que se tienen actualmente, como es la inteligencia artificial. Llámese ChatGPT, es el de WhatsApp y bueno, el de Facebook Meta. y Meta, ajá, Meta y todos los que hay. Y el cómo se ha ido empleando para el cuidado de la salud mental, en donde se han realizado diversos estudios en los cuales se hace como esa comprobación entre un proceso psicoterapéutico con una persona y un proceso psicoterapéutico con inteligencia artificial. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque la psicoterapia implica demasiado en torno a la toma de decisiones, a técnicas, a teoría, que se va a estar empleando dentro del consultorio. O bueno, si es en línea, pues igual, ¿no? En el proceso terapéutico como tal. Y ahí es en donde entra la controversia de lo que nos dice la inteligencia artificial y el cómo puede llegar a ser tomado o cómo pueden algunas personas llegar a suplir el proceso psicoterapéutico por lo que me diga una inteligencia artificial. ¿Por dónde te gustaría comenzar, Jenny? Híjole, como bien mencionas ahorita, ¿no? Definitivamente es un tema polémico y complejo porque tampoco, y creo que por ahí podríamos empezar. Tampoco se trata de satanizar, ¿no? Así de que la inteligencia artificial es la cosa más horrible del mundo, por favor, nadie la use. Sería irreal de nuestra parte mencionarlo, considerarlo como un algo pésimo, ¿no? Por ejemplo, porque sí tiene sus ventajas, tiene sus beneficios. Sin embargo, creo yo que es importante tener muy presente el por qué y para qué la utilizo. Sobre todo, digamos que a partir de ahí, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionas ahorita, ¿no? Mire, por ejemplo, de preguntar temas en los cuales se busque suplir una opinión personal, una escucha humana, un proceso psicoterapéutico, que ojo, menciono estos tres como tres cosas diferentes, no como que vayan juntas, pero a final de cuentas puede que sea lo que busquemos, ¿no? Por ejemplo, búsquedas constantes como un, ¿tú qué harías si estás en esta situación? Por ejemplo. Evidentemente en Internet hay muchísima información y digo, recordemos que la IA lo que hace es recabar información de Internet para formular una respuesta un poquito más concreta, una respuesta más general o específica, ¿no? A lo que estamos buscando. Entonces, la información está en Internet. Sin embargo, hay un sesgo importante respecto a la opinión, criterio, ética, la moralidad, contexto sociocultural y económico incluso, que puede modularse si tú lo pones en tu pregunta para delimitar la respuesta. Sin embargo, jamás va a suplir un criterio humano. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Y aunque pareciese que sí lo tiene, este criterio, conciencia que pareciera tener, ¿no? Con las respuestas, son a partir de lo mismo, de la forma en la que tú le hablas, de la forma en la que tú preguntas, de la forma en la que agradeces o no, por ejemplo, ¿no? Como la respuesta o como esta conversación que se va a ir dando. Entonces, creo yo que podríamos partir o comenzar.
por cuestionarnos para qué la estoy usando o qué beneficios obtengo yo de ella. Ahorita me acordé, platicando con mi mamá, ¿no? Cuando yo estaba como en la primaria, ¿no? En la primaria, me decía así de que no, pues la ventaja es de que tienes internet, porque por ejemplo en mi caso tenía que ir a las bibliotecas y revisar libro por libro y checar el índice y bla, 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 ¿no? Ahora tú tienes la ventaja de que únicamente tienes que teclear en internet, buscar una página confiable, revisar, leer y listo, ¿no? No sé si te acuerdas, mira, por ejemplo, el Yahoo Respuestas, ¿no? Que a veces agradecías que alguien tuviera la misma duda exactamente que tú. Y digo, también en casita donde nos estén escuchando, este bello Yahoo Respuestas, que eran respuestas de dudosísima procedencia, pero respondían lo que preguntabas, ¿no? En muchas ocasiones. Y actualmente, pues tienes un beneficio aún más grande, que es preguntar directamente una cosa muy concreta que se te va a ser respondida. Sin embargo, entra también esta otra parte de qué tanto porcentaje de lo que estás o te están contestando es real, es verídico, científicamente comprobado o es sacado de una página, por ejemplo, como Yahoo Respuestas, ¿no? Y es que me parece que acabas de dar con el clavo, dirían por ahí, desde el hecho de cómo la voy a utilizar. Evidentemente, la inteligencia artificial como herramienta puede resultar bastante útil porque, pero también riesgosa. ¿En qué sentido? Desde la cuestión de, bueno, no estoy bien segura, pero la seguridad en cuanto a datos. Toda la información que yo le proporciono a la inteligencia artificial, ¿de qué manera puede ser utilizada? Que eso es algo que pues al menos en psicoterapia, pues una parte ética es la confidencialidad, el uso de esa confidencialidad en donde nosotros como terapeutas no podemos ir divulgando con toda la gente la persona que está asistiendo conmigo, por qué va, toda su historia de vida, o que si se hace, pues que sea de cosas muy, muy específicas. Evidentemente, si Jenny va conmigo a terapia, no va a ser que ahorita aquí en YouTube, ¿no? Fíjense que conmigo estuvo yendo Jenny. Jenny tiene 26 años. Sí, 26 años. Y me estuvo contando que ella se fue de viaje a Los Ángeles y de ahí de Los Ángeles se fue a China y de China se fue a Francia. Ojalá, ojalá. Ojalá. Y después ahí le pasaron un montón de catástrofes, le robaron su maleta Ya no. y entró en crisis, en un ataque de pánico porque en China hubo un... Entonces, eso ya sería como información demasiado precisa. Y que, por ejemplo, vamos a supervisión en donde no decimos toda esa información, sino que solamente femenina de 26 años trae esta situación, me está sucediendo esto, ¿qué puedo hacer ahí, no? Pero solamente voy a estar diciendo cosas muy específicas. Esa sería como una contra que podría haber en cuanto a la inteligencia artificial, pero también puede darnos otras herramientas, por ejemplo, como algunas técnicas de respiración, y que esto nos va a poder servir como un complemento para la psicoterapia. Pero sí, o sea, totalmente de acuerdo de que una inteligencia artificial no puede suplir esta parte clínica, porque incluso si hablamos desde la psicoterapia, pues va a implicar demasiadas cosas, incluso la empatía, las vivencias, en donde, por ejemplo, ¿no? Si llega alguien conmigo que es adolescente, yo ya fui adolescente. Yo ya tengo cierto conocimiento de lo que se vive en la adolescencia, desde la parte de historia de vida, como también desde la parte de teoría.
Entonces, ahí es en donde podemos comenzar a tener este contacto más cercano con la persona y empezar a tener ciertos cambios en cuanto a conductas o a cuanto a actitudes, síntoma, como lo quieran llamar. Y la inteligencia artificial hasta el momento, eso no se ha logrado. En donde una vez me metí a chismosear y sí es empática la inteligencia artificial, pero ¿qué tanto esa empatía es lo que yo quiero escuchar? Y es que justo es eso, a final de cuentas, y ojo, o sea, cuestionen cada quien en su casita. Por ejemplo, cuando hay una decisión muy difícil de tomar, ¿a quién le preguntas? Si yo sé que a Mire le gusta viajar y se me atraviesa un viaje magnífico, pero que me da como miedito arriesgarme, obviamente pero me quiero ir, le voy a mandar mensaje a Mire porque va a ser de que, ay, Mire, ¿tú qué opinas? Fíjate que un viaje, yo sé que Mire me va a decir, claro, vete, va a estar increíble. Pero si le pregunto a una persona que no le gusta viajar, jamás en la vida viaja, le da flojera viajar, y yo le pregunto, ¿tú qué opinas? Me va a decir, pues no vayas. No, o sea, buscamos lo que queremos escuchar. De alguna manera, consciente o inconsciente, suele pasar. Ahora, ChatGPT, Meta, IA, nos da la posibilidad de escuchar lo que queremos escuchar, la mayoría de las veces. Entonces, es más cómodo seguir en este mismo discurso de la culpa la tienen los demás o todos están mal menos yo, porque es más cómodo, pero ¿es lo que necesitamos o es la realidad o es lo que, pues sí, necesitamos, ¿no? A final de cuentas. Y por ejemplo, ¿no? Con esta parte de la empatía, como dices, ¿no? Mire, es a final de cuentas una empatía falsa porque aparte de las vivencias como tal, el ser humano tiene la capacidad con su conciencia de decir, ok, no sé, por ejemplo, mire, me cuenta que se le perdió un gato. Y yo voy a decir, pues nunca he tenido un gato, no sé lo que se siente, pero algún día perdí a un perrito. Entonces, me acuerdo cuando yo perdí el perrito, me preocupé mucho y entiendo que para mí es una situación complicada porque extraña a su gatito y no sabe dónde está, no sabe cómo se encuentra, entonces se preocupa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a partir de ahí podemos decir, ah, ya entendí. Y no precisamente porque lo viví, sino porque puedo imaginarme lo que se siente a partir de lo que yo he vivido y lo que he escuchado, por ejemplo. Yo nunca he tenido un gato en mi vida, pero sé que los gatos suelen escaparse y a mí en lo personal, por ejemplo, digo, híjole, qué miedo o qué... Pues sí, qué miedo el hecho de que tu gato pueda escaparse, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de puntos, por así decirlo, se van perdiendo en el sentido, por ejemplo, con inteligencia artificial, ¿no? Que, insisto, no va a tener este otro punto de vista o esta práctica, como bien decías, ¿no? Mire. Y también creo que hay un punto en el cual, y digo, eso pasa muchísimo, por ejemplo, si nos regresamos muchísimo más atrás, nuestros abuelitos o nuestros papás se sabían todos los números de teléfono de toda la gente. ¿Por qué? Porque si no te lo sabías, no tenías forma de comunicarte. O lo anotaban en una libretita, por ejemplo, ¿no? Y después pasa, en el celular puedes guardar los números, ya ni te los aprendes. Ya ahorita no tienes ni idea de cómo empieza ni el tuyo, tal vez, porque no es como que lo necesites, por ejemplo. Y es normal, ¿no? Al final de cuentas vamos evolucionando. Pero, por ejemplo, ahorita no sé si han visto este cualquier tipo de tendencia, vamos a decirlo así, con inteligencia artificial, como por ejemplo, ChatGPT me dice qué ponerme, o ChatGPT me dice cómo hacer mi dibujo, o etc, 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 ¿no? Que son cosas que, siendo muy honestos, sí podemos pensar nosotros solitos. No es como que sea indispensable utilizar el internet para eso. Y otra vez nos llega este cuestionamiento, ¿no? No en el plan de que el internet es malo, no lo utilicen. No, obvio no. Sino en esta otra parte de que ya sabemos, por ejemplo, incluso saliéndome un poquito del tema, el impacto en el medio ambiente con inteligencia artificial y la cantidad de residuos tóxicos que esto puede llegar a generar. Porque digo, no la vemos como tal, pero sí hay cierto impacto, sobre todo a nivel océano, pero que igual llega a repercutir en todo el medio ambiente. Entonces, ¿qué tan necesario realmente es?
Ahora, por ejemplo, no sé, mira, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que sea en el ámbito emocional? Ajá, emocional, guión más vulnerable en cuanto al estado anímico. ¿Por qué crees que es más fácil acercarnos a la IA en lugar de algún amigo o en lugar de ir a terapia? Antes que nada me pegó en la edad, Jenny, porque a mí también me tocó aprenderme números, que ahorita y que tenía mi agenda. Una disculpa. Las agendas de los números, sí es cierto. Es que esto me tocó pues en la primaria. No me importaba tanto, mi mamá se encargaba de eso. Ay, yo, la edad. Híjole, Ay, mi mi rodilla. rodilla. Pero pasa, y pasa muy rápido. Sí, sí, sí me acuerdo que tenía mis numeritos con, los números de mis compañeros. Pero bueno, aunado a eso, ¿qué es lo que sucede desde esta parte del acceso a la IA? Me parece que pueden ser muchos aspectos desde algo que estuve investigando, ¿no? Primero, la accesibilidad para la inteligencia artificial y a psicoterapia, hablando de dineros, en donde, por desgracia, si entro ahorita a ChatGPT, pues sí estoy pagando el internet, pero no me va a implicar un impacto económico ahorita al momento de yo estarle platicando, ¿no? Mientras que en psicoterapia, pues sí va a tener un impacto importante en lo económico, porque evidentemente, pues va a ser complejo encontrar a un psicoterapeuta que, pues no me cobre nada. Ese siento que va a ser un primer impacto. Después, justo lo que decías, ¿no? ¿Qué es más fácil? Es tener una contención y una validación, aunque sea por medio de un mensaje de texto, o creo que ahorita ya se puede por voz también, y que eso en el momento de mi crisis me va a generar más tranquilidad, más paz, porque me va a decir que pues no estoy loca, que en psicoterapia tampoco se dice, ¿verdad? Pero al menos es una herramienta rápida y que pues es para lo que ocupo en este preciso momento. Entonces me parece que pueden llegar a ser esos factores los que pueden estar influyendo en esta parte del por qué busco primero una inteligencia artificial antes que a un profesionista y por qué ahorita no hablé de los amigos, porque también existe mucho tabú en el momento de vulnerarme con una persona, en donde cuáles van a ser algunos de los comentarios más frecuentes. Ah, es que está siendo exagerado o exagerada. Es que cómo te puedes sentir triste por eso. Es que a mí me pasó lo mismo, pero más feo. Es que, no sé, un montón de cosas, ¿no? O tranquilízate, todo va a estar bien. En donde en muchas ocasiones con el otro no sentimos como esa validación. Entonces, incluso algunas otras personas pueden llegar a sentir vergüenza, vergüenza por platicarle lo que le sucedió a alguien cercano. Entonces, ahí está otro punto, ¿no? De que al menos desde la inteligencia artificial no me está viendo, o sí me puede ver, pero pues no es como un contacto ahorita como nosotras, ¿no? Entonces, no hay tanta cercanía.
Y en ocasiones eso puede llegar a ser más fácil. Incluso lo veo desde las intervenciones que se hacían en pandemia. Cuando daba clases, muchos alumnos era como de, me siento en crisis, pero no puedo tener la cámara prendida porque me da vergüenza. Entonces ellos preferían tener su cámara apagada. Y me parece que son como todos ese tipo de complementos que van a tener un impacto en cuanto a salud mental. Y ahora, si lo pongo con la parte de psicoterapia, pues sabemos que el contacto visual va a ser bien importante. Por ejemplo, si lo vemos desde un psicoanálisis ortodoxo, pues tal vez si no se fija tanto, ¿no? Como en si te pones así, si te pones de qué forma, porque pues está en el diván atrás, ¿no? Pero si hablamos de una psicoterapia humanista, psicocorporal, este, psicoanálisis ya más, contemporáneo, sí va a ser importante el tono de voz, sí va a ser importante si concuerda lo que estoy diciendo con lo que está diciendo mi cuerpo, porque hay veces que puedo decir, no, es que estoy bien, bien triste, y es que eso no me movió. Entonces ahí ya no hay como una concordancia. Y que es importante que tengamos en cuenta, me parece, ese aspecto. ¿Qué es realmente una psicoterapia y qué solamente son herramientas de contención o herramientas de primer grado? Primer grado me refiero al momento que le estoy requiriendo y que sí, tal vez la inteligencia puede estar en ese primer grado, pero voy a requerir profundizar más, que no sé qué tanto en la inteligencia eso se pueda hacer. Y que creo que ahí en términos de poder, pues tal vez se puede, pero ¿a qué costo, no? ¿O cómo va a ser de esa forma? Porque algo importante también a mencionar dentro de la psicoterapia es el formato, ¿no? De la sesión o cómo se va trabajando el proceso psicoterapéutico. Porque, por ejemplo, aunque un día toque dos temas y la siguiente semana toque otros dos temas y parezca que nada se conecta, no. Absolutamente todo lo vamos conectando y el trabajo psicoterapéutico, tanto por parte del paciente como del psicoterapeuta, no es únicamente en esos 50 minutos, 40 minutos, una hora, es mucho tiempo antes, durante y después. Y que hay mucho seguimiento de que también nosotros como psicólogos nos vamos preparando, vamos investigando un poquito más el tema, vamos buscando herramientas de gestión de sea cual sea el tema a trabajar del paciente o usuario. Pero a final de cuentas hay muchísima información entre líneas que algo que sea una máquina sin un cerebro humano en ese sentido, difícilmente va a poder lograr, ¿no? Y es importante recordarlo. Evidentemente, sí, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, un ejemplo en corto, ¿no? En lo personal, el momento en el que he utilizado más a ChatGPT, ha sido, bueno, ahora que quitaron las muelas del juicio, yo dije, padrísimo, en vacaciones, pero no contemplé en pedirle su número a mi dentista y era Semana Santa. Entonces yo le hablaba al consultorio, obviamente nadie estaba. Y para mí, al ser una situación nueva y extraña, corporalmente hablando, tenía que tener una respuesta. Investigué normal, ¿no? Como vieja escuela en internet, pero todo eran investigaciones por y para dentistas. Yo entendía, no, para nada. ¿Y cómo investigaba? Que sentía que se me atoraba el aire en las muelas. ¿Cómo buscas eso? Entonces yo dije, en nombre sea de Dios, ChatGPT, es normal que sienta que se me atora el aire en las muelas cuando existo después de que me las quitaron. Me dio respuestas muy aleatorias. X, yo estaba un poquito paniqueada en ese momento. Empecé a explicar todo, ¿no? Como de que hace tantos días me sacaron las cuatro muelas en la parte de arriba, bla, 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 en la de abajo, bla, 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 tallado de hueso, bla, bla, bla. Todo el contexto
Y así ya ChatGPT me pudo dar como una respuesta un poquito más concreta, específica de que no es algo del otro mundo, tranquila. Ahora, ¿pude haber seguido el tratamiento únicamente con ChatGPT? Pues no. Bueno, tal vez, pero ¿sería seguro? Ahí sí no. Porque, por ejemplo, para quitarme los puntos, requería de una atención médica o en este caso, pues odontológica específica, porque yo no me lo sé quitar, por ejemplo, aunque solo sé sacar hilitos, ¿no? Yo no sé cómo funciona eso. Entonces, digo, hay que hacerlo como más tangible, ¿no? En este sentido, algo más literal de que ocupo que alguien lo haga. Pero en el sentido de la psicoterapia es algo muy similar. Porque, insisto, no únicamente vas a psicoterapia a hablar y ya. Hay momentos incómodos, hay momentos molestos, hay momentos que duelen, hay momentos divertidos también. Pero hay muchísima información, insisto, de por medio, ¿no? En estos momentos, antes, durante y después del proceso psicoterapéutico como tal. Y ahí creo que entra también esto que decías ahorita, ¿no? Mire, como de la conciencia en el sentido de qué y cómo, o qué es lo que busco, con quién me acerco y que, insisto, retomando, ¿no? Lo que mencionabas, la herramienta primordial, por ejemplo, si son las 12 de la noche, 1 de la mañana, y no me acuerdo de mis técnicas de respiración, tal vez no quiera buscarlo en internet. Tal vez mi psicólogo o psicóloga no me va a contestar. ¿Funciona la inteligencia artificial? Sí. ¿Lo suple? No. Y creo que por ahí podremos como utilizar de premisa, ¿no? Vaya en este video, por ejemplo, sobre todo de ubicar qué es lo que estoy haciendo y cómo, sobre todo el cómo. Y es que con esto que mencionas, el cómo utilizaste tú la inteligencia artificial cuando lo de tu muela, tuviste que ser demasiado específica como para que te pudiera dar una respuesta un poquito más concreta. Entonces, eso desde algo médico, ¿no? Que en ocasiones en el buscador de internet era como de, ¿qué canción es esta? Y ya se la empezabas a tararear y ya te medio decía, ¿no? Y en inteligencia artificial eso va a ser muy complejo. Y si hablamos como de, o bueno, tal vez en inteligencia artificial también se pueda. No lo sé, eso no lo he intentado. Ah, dice Jenny que sí, porque creo que no la vieron. Este, pero la psicoterapia va más allá. No sé si a ti te ha pasado en consulta, Jenny, pero que sientes tu mente muy revolucionada. Es decir, en psicoterapia, los terapeutas estamos recordando lo que nos dijo casi al inicio del proceso psicoterapéutico para ir hilando toda la historia que nos ha ido platicando la persona. Y a partir de ahí también en nuestra mente se viene un poco de teoría para poder comprender desde la parte teórica lo que está sucediendo con la persona y de esa manera poder hacer una retroalimentación o lo que sea necesario para que la otra persona se pueda percatar de lo que hay detrás de. E incluso en nuestra cabeza está de qué manera puedo decirle a esa persona, no le voy a decir estás mal. Entonces, ¿qué otras palabras le puedo decir para poder retroalimentar? Por otro lado, también es un ¿cómo estoy yo? ¿Qué me está moviendo a mí ese tema? ¿Qué es lo que me genera a mí corporalmente? ¿Esto que me genera a mí corporalmente es mío o es de la persona que tengo frente a mí? Si es mío, lo trabajo en mi terapia. Si es del que tengo enfrente de mí, se lo regreso. Entonces, es un proceso más complejo que no sé qué tanto desde la inteligencia artificial se puede hacer. Y que como tú bien mencionas, Jenny, y como lo hemos dicho a lo largo de todo este video, la inteligencia artificial o incluso aquí en YouTube se pueden encontrar un montón de videos de meditaciones, de respiración, etcétera, que nos pueden funcionar.
pero que esto jamás va a suplir una consulta psicoterapéutica o incluso una consulta con un psiquiatra o con algún profesionista del área de la salud o en cualquier área, porque al final del día puede llegar a tener muchísimas fallas, demasiadas fallas. Y aunado con lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? El impacto en lo ambiental. Y no solamente en lo ambiental, también a nivel cognitivo, a nivel de mis pensamientos. ¿Qué tanto me está haciendo que la inteligencia artificial me resuelva todo y yo no buscar invertir mi tiempo en solucionar? Porque eso al final del día también va a tener un impacto a nivel, pues, cerebral, ¿no? Porque le estoy dejando pues cada vez menos esta estimulación para poder resolver. Incluso, ¿no? Pues es esta capacidad del escribir, pues no tiene, no, no está nada más porque sí, sino que el hecho de escribir con un lápiz me va a permitir estimularme cerebralmente y eso no es solamente para que esté estimulado en ese momento, sino para qué impacto va a tener en muchos años más, en donde incluso el escribir me ayuda a prevenir algunas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, sí es una herramienta, sí nos ayuda bastante, pero también hay que ponernos límites, creo yo, y iba a decir ponerle límites a la inteligencia artificial, pero no, eso es ponerme límite a mí. Y realmente ser consciente de qué me está sirviendo o si solamente estoy escuchando lo que yo quiero escuchar y eso no me hace avanzar. Porque para eso son las confrontaciones, para decir, párate, a ver, espérate. Y que por eso es incómodo también la psicoterapia. Y creo que con eso yo podría estar cerrando con este video. No sé tú, Jenny, si tengas como algún otro comentario. Sí, recordar que al final de cuentas nuestro cerebro es un músculo, ¿no? Y como cualquier otro músculo requiere actividad para poder estar activo, va la redundancia, y para poder estar estimulado, como bien mencionabas, ¿no? Mire. Y recordando también que tenemos un criterio propio y que por años se ha ido evolucionando nuestro lóbulo frontal para poder justamente llegar hasta este punto y que ya existen registros, por ejemplo, de alucinaciones por inteligencias artificiales, perdón, dependencias a estos también, dudar de tu criterio propio porque todo lo dejas en la inteligencia artificial. Y pues recordar, ¿no? Que tenemos esta capacidad de pensar, de elegir, de creatividad también, y no soltarla, al contrario, aferrarnos a ella sin satanizar otra vez el contexto, porque la inteligencia artificial, la tecnología avanza y seguirá avanzando. Qué mejor que utilizarlo como una herramienta y no como un bachecito, ¿no? En nuestro camino. Entonces, que nos pueda favorecer para seguir creciendo como personas, para buscar herramientas. Sin embargo, que recordar que jamás, jamás, jamás la tecnología va a suplir a otra alma humana. Yo creo que en eso podría como concluir. Retomando, obviamente, mire lo anteriormente mencionado. Y como Ok, Jenny. siempre, un placer, mire, platicar contigo. Espero que haya sido de su agrado este videito también para ustedes. Y pues muchísimas gracias. Sí, así es. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta este punto y a cualquier comentario, cualquier duda, pues ahí estamos en cualquiera de nuestras redes sociales y nos estaremos viendo la próxima semana con otro video. Muchas gracias. Claro que sí, nos vemos. Bye.